A sus 81 años, la leyenda de la música italiana Albano acaba de romper su silencio sobre algo sobre lo que sus fans han susurrado durante décadas. Finalmente lo dijo: no más especulaciones, no más misterio, lo que todos sospechábamos es cierto. ¿Y qué reveló? Cambia todo lo que creíamos saber sobre su pasado, su carrera, e incluso su corazón. ¿Alguna vez has guardado un secreto durante años y finalmente lo has dejado salir más adelante en la vida? Escriba un para sí, 0 para no y, si se siente valiente. Exploremos la confesión que hace hablar al mundo de la música y por qué le tomó más de 80 años decirla en voz alta. Un amor que cantó en todo el mundo. Empecemos con la historia de amor de cuento de hadas entre él y Romina. Tan pronto como Albano Carrisi vio a Romina Power por primera vez en 1967, fue como si de repente todo el universo cambiara para él. Con una voz que transmitía fuego y compasión, era un cantante joven y sensible que provenía del brillante y fluido Cellino San Marco en el sur de Italia. Estaba lleno de pasión y lleno de sueños. Una Romina Power brillante y reflexiva. Nació en medio de la grandeza de la fama como hija del gran actor Tyrone Power. Por otro lado, era hija de la aristocracia de Hollywood, la brillante y considerada Romina Power. Su voz suave, su naturaleza artística y el hecho de que era un ser curioso y pacífico al mismo tiempo daban la impresión de que era nativa de un universo completamente diferente. A pesar de todo, desde el principio supieron percibir el uno en el otro algo extraordinario, algo que trascendía sus orígenes, su lengua y sus respectivas expectativas. Durante la producción de la película Nel Sole, que era un drama musical amoroso basado en el primer gran éxito de Albano, tuvieron su primer encuentro. Sin embargo, no fue solo un hecho coincidente. De manera sigilosa, el destino era quien movía los hilos. Comenzó como un guión romántico y evolucionó hasta convertirse en algo mucho más profundo. Hubo un amor que floreció frente a los ojos de todos, pero por dentro era absolutamente genuino e íntimo. A pesar de que su conexión fue evidente al instante, su amor floreció con el paso del tiempo. Se alimentaba no solo de la química, sino también de largas charlas, risas compartidas entre bastidores y la tranquila sensación de que sus vidas siempre habían estado esperándose la una a la otra. Algunas personas quedaron desconcertadas por su decisión de casarse en 1970, pero a muchas otras les emocionó. Surgieron preocupaciones y familiares estadounidenses de Romina expresaron su escepticismo. Además, la prensa exhibió una mirada cautelosa. Sin embargo, nada de eso fue significativo para ellos. Albano afirmó más tarde que teníamos fe en el amor. Además, cuando se tiene fe en el amor, todo lo demás se convierte en una mera distracción. Su relación no solo fue apasionada, sino también artística. Fue una simbiosis en la que sus mundos se fusionaron en una melodía perfecta. Albano afirmó que ella era la indicada, ya que ella era la armonía que faltaba en mi música. Desde el principio, hubo una química única en la forma en que se mezclaron sus voces. Lanzaron juntos su canción debut ese mismo año, que se tituló Storia di due innamorati y contaba la narrativa de dos amantes que viven juntos. Esto fue más que un simple debut, fue una confesión, un manifiesto delicado, una promesa y la unión de dos almas que se adentran juntas en lo desconocido, de la mano, tono por tono, cada frase, cada armónico y cada armonía estaban impregnados de su amor. Y los oyentes lo sentían en lo más profundo de sí mismos. A pesar de que tuvieron 4 hijos y su fama aumentó gracias al aumento de su familia, nunca se trató solo de éxito. Su felicidad y su sentido de unidad se reflejaron en todas y cada una de las canciones, y la multitud respondió con amor. Fue en 1975 cuando publicaron su álbum debut juntos, titulado Ottobri, que fue el disco que sentó las bases de su sonido único. Romántica, melodiosa, sincera. Al año siguiente, actuaron en el escenario del Festival de la Canción de Eurovisión con la canción We'll Live It All Again, que era una balada sentida que se interpretó tanto en italiano como en inglés. La letra de la canción trataba sobre recuerdos, momentos que tuvieron en común, dedicación y otros temas que caracterizaron su vida compartida. Sin embargo, a los ojos de los fans, ya se habían ganado algo mucho más significativo, un lugar en el corazón de la gente, a pesar de que solo terminaron en 7º lugar. Durante la década de 1880, Albano y Romina Power no solo eran celebridades sino también miembros respetados del culto. En Italia, en toda Europa y en toda América Latina, sus nombres eran sinónimo de amor. Charazan y Felicita son 2 ejemplos de canciones que hicieron las delicias de millones de personas. En el Festival de San Remo, cuando cantaron Felicita,
Parecía como si todo el mundo bailara con ellos. La canción evolucionó hasta convertirse en un himno para todas aquellas personas que tenían fe en la eficacia del amor y se convirtió en símbolo de felicidad. El alcance de sus logros fue ilimitado. Lanzaron discos en muchos idiomas, incluidos italiano, español y francés. Pudieron traspasar fronteras nacionales y tener un impacto en personas de todo el mundo. No les bastaba con cantar sobre el amor, también construyeron puentes emocionales y vínculos culturales. Además, el público lo siguió de nación en país, atraído por la sinceridad de su conexión y las voces que hablaban. Sus vidas eran como una dulce balada. En Cellino San Marco construyeron una casa que rebosaba calidez, música y risas de niños. Los amigos caracterizaron su existencia como sencilla pero encantadora. Albano dijo que tenía una hermosa sonrisa en su rostro y se encontraba tarareando mientras cocinaba. Además, la seguí mientras tocaba mi guitarra. Así vivíamos nuestras vidas, cantando, cantando, cantando. Continuaron su historia de amor a través de la música, lanzando álbumes como Se Angelos Ahí, Effetto Amore y Semper Sempre, que marcaron el comienzo de un nuevo capítulo en su relación. El año 1984 marcó su regreso a Sanremo, cuando cantaron la canción Sei y Sara, que no solo ganó el concurso sino que también demostró que se habían consolidado firmemente como los favoritos entre el público. No fue un espectáculo cuando cantaron, más bien, fue un vistazo a algo real, dos espíritus que se prometieron mutuamente sobre las posibilidades del futuro. A pesar del paso del tiempo, su notoriedad no disminuyó. En 1987, volvieron a visitar al público de Sanremo con el lanzamiento de Nostalgia Canaglia, y con álbumes posteriores como Libertà y Fragile, continuaron manteniendo su relevancia. Estos individuos no eran celebridades ancianas, más bien, eran símbolos vivientes de un amor que había perdurado durante muchos años. Regresaron a Sanremo en 1991 con la canción Oggi Sposi, que era un homenaje lírico a todo lo que habían vivido juntos. Tanto una autobiografía como un documental, titulado Autoritrato dalla Azur R, fueron publicados el mismo año en que celebraron 25 años de colaboración artística y amorosa. Fue una oportunidad para que hicieran una pausa y pensaran en toda la magia que habían producido, no solo en el escenario sino también en todos los aspectos de sus vidas. Por otro lado, como cualquier otra historia de amor importante, la de ellos también llegó a su fin. Se separaron en 1999, después de haber estado juntos durante más de 3 décadas. Simplemente una salida respetuosa y tranquila, libre de controversias o dramas públicos que hayan podido ocurrir. Después de un tiempo, Romina dijo que teníamos una narrativa maravillosa y como cualquier otra historia maravillosa, ella tuvo su tiempo. Sin embargo, su música perseveró incluso después de la conclusión de su relación romántica. La música de estos artistas siguió sonándose en bodas, cafés y en la radio de los coches a lo largo de los años. Se convirtieron en la música de fondo de multitud de otros recuerdos. Eran más que simplemente una pareja reconocida a los ojos de mucha gente. Albano y Romina demostraron que el afecto genuino deja tras de sí una canción que nunca desaparece totalmente de la vida. Posteriormente, en el año 2013, ocurrió un hecho inesperado. El famoso dúo volvió a subir al escenario juntos en un concierto que tuvo lugar en Moscú. Este no fue un regreso romántico a las llamas, más bien, fue un homenaje a la armonía que tuvieron cuando estuvieron juntos en el pasado y que tal vez todavía tengan. En el escenario, sus voces se unieron de una manera nunca antes vista. Una vez terminado, Albano comentó que era suyo, por la música, no por la historia de la situación. Esto nos volvió a unir una vez más. Durante los años 2014 y 2015 ofrecieron más actuaciones, una de las cuales fue muy emotiva en el Festival de Sanremo. Estuvieron uno al lado del otro, no como antiguos amantes sino como artistas, unidos permanentemente por una narrativa que el mundo nunca olvidará, y a pesar de que ya no estaban casados, estaban uno al lado del otro. La oscura verdad detrás del divorcio. Al mismo tiempo, Albano y Romina Power han hablado de las tormentas que provocaron la disolución de su matrimonio. A pesar de que su separación parece amistosa, su hija Ilenia Carisi desapareció sin dejar rastro en 1994, año en el que la tragedia la impactó más. Durante unas vacaciones en Nueva Orleans, Ilenia, que en ese momento solo tenía 23 años, desapareció sin dejar rastro. Pasado un tiempo, un testigo afirmó que había visto a una joven similar a la que ella había descrito. Se afirmó que se sumergió en el río Mississippi y gritó, «Pertenezco al agua». Su cadáver nunca fue descubierto,
Ambos reconocieron posteriormente que esta tragedia hizo que su frágil matrimonio cayera en un profundo abismo, lo que a su vez dañó las bases de toda su familia. Albano, profundamente afectado por la tragedia, finalmente aceptó el hecho de que su hija no había sobrevivido. En 2013, fue él quien proclamó formalmente su fallecida. Sin embargo, Romina no pudo aceptarlo, a pesar de su continua convicción de que Ilenia todavía estaba viva. Hizo una emotiva súplica al público en general a través de las redes sociales e incluso voló de regreso a los Estados Unidos de América para buscar cualquier evidencia sobre ella. Como resultado de su fe inquebrantable, se convirtió en un símbolo de optimismo. Sin embargo, también se convirtió en una fuente de intensa fricción entre esa pareja. La tragedia de Ilenia no solo provocó angustia, sino que también devolvió antiguas cicatrices que habían estado reprimidas durante mucho tiempo. La primera vez que Albano responsabilizó oficialmente a Romina por la introducción de drogas en la vida de su hija fue en el año 2011. Afirmó que Romina desconocía que era ella quien se entregaba al consumo de drogas. Solo quiero abrazarla y ayudarla a escapar de este planeta donde vivía, pero fue mucho más allá. Según sus afirmaciones, incluso coqueteó con la hija de Romina, quien estaba comprometida con ella, en el tiempo previo a la desaparición de Ilenia. Acusaciones bastante explosivas que Romina refutó apasionadamente. Sin embargo, los descubrimientos que hizo Albano no terminaron ahí. Durante una entrevista que tuvo lugar en el año 2023, admitió por primera vez que la verdadera razón de su ruptura fue el consumo de drogas. Según él, hoy hice esta declaración por primera vez. El problema era la marihuana. Romina fumaba la sustancia hasta 4 veces al día. Esto continuó durante un tiempo considerable antes de que Ilenia desapareciera. Tuvo un efecto en ella. Mientras estaba en lo alto, se llenaba de alegría. Sin embargo, tan pronto como los efectos de la droga comenzaron a desaparecer, rompió a llorar de pena. Hubo un cambio en su personalidad. Desde su perspectiva, la dama a la que antes había amado con tanto fervor se había transformado en una persona a la que ya no podía reconocer. Le quitaron la alegría de vivir lo que habíamos establecido juntos. Eso marcó el comienzo del capítulo final. En un esfuerzo por comprender cómo se sentía ella, una vez experimentó solo con la marihuana. Era tan incapaz de escribir que ni siquiera podía escribir un número. Lo compuse en formato vertical, compartió. Las sustancias que te alejan de la realidad son algo que desprecio. Son responsables de la creación de un mundo virtual, lo que ha resultado en nuestra desaparición. Estas acusaciones, por otro lado, le causaron a Romina una gran angustia emocional. Su abogada, Alessandra Finger, dio una explicación en la que afirmó que las acusaciones de Albano eran completamente falsas, extremadamente sediciosas y humillantes para Romina e Ilenia. También se publicó una explicación. Fue la propia Romina quien anteriormente había aparecido en un programa de televisión español, donde había retratado a Albano como un esposo y padre dominante, lo que provocó una indignación generalizada. Sin embargo, lo que fue una sorpresa, volvió más tarde y afirmó que sus declaraciones habían sido sacadas de contexto. Explicó que retratarlo como un individuo violento nunca fue algo que tuviera la intención de hacer. Le extiendo mis disculpas si se ha formado esta percepción. Sin embargo, a pesar de esta disculpa, no fue suficiente para calmar la furia. Albano, evidentemente afectada, respondió con dura claridad a la amenaza que le hizo su equipo legal de absolverla de los cargos que se le imputaban. Ya no reconozco a Romina como la misma dama que una vez reconocí. Hay un universo en el que ella habita y que ya no conozco. Su trato ha sido similar al de Madonna. Nunca he sido cruel con ella de ninguna manera. Puedo demostrar que soy el mejor padre del mundo. Continuó diciendo que Romina había mentido a los medios, lo cual fue un momento muy sorprendente. Fue en sus escritos y en entrevistas donde mintió. Su entorno estaba lleno de gente que tosía todo el tiempo. Ilenia una vez me compartió que pudo obtener altas calificaciones en sus estudios universitarios debido a que la marihuana le proporcionó la energía que necesitaba. Mi respuesta a ella fue que esto no es un verdadero éxito. Incluso si hubiera fracasado, hubiera preferido que permaneciera limpia. Las declaraciones de Romina nunca han sido comprobadas por ella. Además, es posible que la verdad sobre lo que realmente ocurrió en su matrimonio quede enterrada para siempre en una red de tristeza, recuerdos y experiencias dolorosas. Una cosa, sin embargo, es segura: la historia de amor que un día cautivó los escenarios de Europa no terminó con un clímax climático, sino más bien con un declive gradual y doloroso. Su divorcio no solo representó el fin de una era para los fanáticos de la música,
sino que también provocó la desintegración de una familia que había estado junta durante mucho tiempo. Posteriormente, Albano se volvió a enamorar de Loredana Lechizo, con quien inició una nueva vida y tuvo 2 hijos más. Comentó que ella había traído una nueva vida a mi casa. Al momento de su partida, Romina se llevó a los niños con ella. No había nadie dentro de la casa. Como se suponía que era un hogar, Loredana lo llenó del amor, la risa y el revuelo que ella había creado. Por otro lado, a pesar de todo el sentimentalismo y las sonrisas que se vieron en el público, el daño que se hizo a puerta cerrada fue inconmensurable. Siguiendo las palabras de Albano, estoy convencido. A causa de las drogas, nuestro matrimonio se arruinó. Ser parte de este mundo me hizo imposible compartir mi vida con otra persona. Si respetas a los artistas que abren sus corazones y finalmente comparten su verdad, presiona suscríbete. Este canal te trae las historias reales detrás de los titulares, con empatía y profundidad. Después del cuento de hadas. Tras la salida de Romina Power de Albano Carisi, no solo perdió a una de sus esposas, sino que también perdió su mitad derecha. Tuvieron una relación que en un momento pareció inquebrantable, ya que se vio reforzada por la fama, 4 hijos y el éxito musical. Sin embargo, esta ilusión se hizo añicos cuando su hija mayor, Ilenia, desapareció sin dejar rastro en el año 1994. A pesar de que la pareja se separó formalmente en el año 1999, las semillas de la disolución de su matrimonio ya habían sido plantadas muchos años antes. A raíz de una tristeza demasiado grande para soportarla por sí solo, Albano confesó en entrevistas posteriores que el misterio que rodeaba la muerte de Ilenia había hecho que se distanciaran el uno del otro. Según le dijo al Mensajero de la Sera, este incidente lo alteró todo por completo. Durante el tiempo en que Romina se aferraba a la esperanza de que Ilenia aún pudiera sobrevivir, Albano finalmente aceptó la perspectiva más terrible. Fue en 2013. Más de 20 años después de que Ilenia desapareciera en Nueva Orleans, que tomó la difícil decisión de proclamar públicamente su desaparición. Al contrario, afirmó que no se trata de perder la esperanza sino de llevar la paz a nuestra familia. A pesar de que actuaban juntos en el escenario, el conflicto emocional que vivían él y Romina nunca disminuyó del todo. Cuando no estaban en el centro de atención, la barrera entre ellos seguía existiendo, a pesar de que su cooperación profesional siempre estuvo llena de encanto. Con 2 voces fusionadas en una. Loredana Lechizo proporcionó a Albano una inesperada fuente de consuelo a principios de la década de 2000. Fue en la escuela donde visitaba a sus hijos donde conoció por primera vez a la personalidad televisiva del Exe. Albano estaba experimentando un bajo estado emocional en ese momento. Más tarde afirmó que estaba solo y que estaba tan solo que incluso pensé en dejarlo. Loredana vio más allá de la cortina de la personalidad pública. Lo que comenzó como un sistema de apoyo mutuo rápidamente se convirtió en amor. La conexión entre Albano y Loredana se hizo pública en el año 2001, justo un año después del divorcio definitivo de Romina. Como resultado de esta relación parental, nacieron 2 hijos más, Jasmine y Albano Jr. Sin embargo, el cambio no fue sencillo. Loredana era mirada con desconfianza por parte de la población en general, quienes seguían cautivados por el romance de cuento de hadas que habían creado Albano y Romina. Debería haber afirmado durante décadas que quería reemplazar a Romina, pero algunas personas la acusaron de querer hacerlo. A pesar de ello, Albano permaneció a su lado. Según comentó una vez, ella entró en mi vida en el momento en que más desesperadamente necesitaba a alguien. Sin embargo, incluso esta conexión particular no estuvo exenta de desafíos. Albano afirma que los primeros 3 años de su relación con Loredana resultaron ser los más alegres, pero a medida que pasó el tiempo, las tensiones comenzaron a aumentar. Le preocupaban los celos, sobre todo porque Romina había vuelto a su vida profesional. Esto hizo que su relación sufriera. Fue en 2018 cuando discretamente se separaron. Sin embargo, la vida tenía etapas adicionales reservadas para que las experimentaran. Independientemente de que estuvieran separados, la puerta nunca se cerró por completo. Durante una emotiva entrevista con la revista OGI en el año 2024, Loredana finalmente rompió su silencio públicamente, en un tono que era a partes iguales orgullo y vulnerabilidad. Afirmó que él seguía llevándole una rosa cada mañana sin falta. A pesar de todo lo que ha pasado, seguimos juntos. Después de estar a su lado durante 25 años, hablaba de una manera introspectiva, madura y libre de delirios. Ella confesó que había cometido algunos errores. Porque me faltaba experiencia, creí que el amor por sí solo sería suficiente.
Esa fue una declaración ingenua. A pesar de los rumores mediáticos, las críticas y la constante comparación con el mito de Romina, Loredana nunca había dejado de adorar su relación. Habló de los sacrificios que había hecho, de las perspectivas de una profesión en Roma que le permitirá estar allí para sus hijos y del dolor que está experimentando en este momento. Si tuviera la capacidad de viajar en el tiempo, me aseguraría de no perder ni un momento de tiempo con mis hijos, especialmente con Brigitta. A pesar de que no se puso en contacto directamente con Romina, el pasado estaba muy presente. Me dijo que había dejado demasiadas puertas abiertas y lo supe demasiado tarde. A pesar de esto, su vínculo perduró a través de todos los altibajos. Mientras estamos solos, ella sonríe. Seguimos riendo y seguimos adorando las mismas cosas que ella ama. Para Albano, Romina siguió siendo un componente imborrable de su ser emocional. La frase amor de mi vida fue utilizada por él en todas y cada una de las entrevistas. En su reaparición conjunta en el escenario en 2013 hubo más que un simple concierto, fue una resurrección. Esto se produjo después de años de silencio entre las dos entidades. Mientras cantábamos juntos una vez más, dijo que parecía como si el tiempo se hubiera detenido. Sin embargo, la música era la única fuente real de encanto. Eran dos personas, cada una de las cuales estaba esculpida por su propia angustia. Mientras estaban fuera del escenario, Romina descubrió su propio método de recuperación. En una entrevista con María Conte, describió cómo encontró consuelo en sus creencias religiosas. Dijo que no podía dormir, para orar por una corona de rosas. Fui a un monasterio y oré por una. Orar me ofreció una sensación de calma. Esto fortaleció mi convicción de que los buenos siempre triunfarían sobre los malos. La devoción que mostró a la Virgen de Guadalupe le sirvió de ancla espiritual. Incluso comenzó a pintar a la Virgen, representándola frecuentemente sosteniendo al niño Jesús en su brazo. Romina expresó su deseo de que se destaque su gentileza, pero también su destino, así como el destino de su hijo. Este silencioso homenaje fue también un reflejo de su recorrido personal a lo largo de los años. Una madre perdida en el dolor, que busca consuelo en la oración y el arte. Además, pudo comportarse en su relación escénica restaurada con Albano gracias a esta fuerza silenciosa. Cada uno de sus espectáculos en Europa se agotó por completo. Una demostración del poder perdurable de sus melodías compartidas y la reminiscencia que evocan. Cantamos los dos juntos, comentó Romina. Por otro lado, nuestras vidas ya no son las mismas. A pesar de que estaban claramente separados, muchos fans esperaban un reencuentro que incluyera algo más que música. Caro Albano no cambió de opinión. Algo hermoso estaba en nuestro poder. Por otro lado, hay ciertos objetos que, una vez que se rompen, no se pueden arreglar. Y no es un problema. A estas alturas de su vida, Albano tiene más de 70 años y vive entre melodías y recuerdos. La herencia de un amor que una vez cautivó a Italia es, por un lado, su herencia, Loredana. Por otro lado, fue la señora que estuvo ahí para él durante sus momentos más difíciles. Ella fue quien crió a sus hijos e hizo posible que lo compararan con una leyenda. No fue solo sobre Romina y Loredana sobre lo que Albano rompió el silencio cuando tenía 88 años. También rompió el silencio sobre un hecho que muchos de nosotros sospechábamos desde hacía mucho tiempo. El hecho de que el amor no siempre sigue un camino recto, que hay casos en los que reaparece en una forma diferente, así como el hecho de que es consistente, inflexible y silencioso por momentos. Entre la muerte de una hija, dos increíbles historias de amor y la actuación en el escenario con una mujer a la que una vez se refirió como el amor de mi vida. Ha experimentado muchas cosas en su vida. Albano ha pasado por todo esto y mucho más mientras vive con otra persona que siempre le envía una rosa. La relación de Loredana al hechizo. En un momento posterior de su vida, Albano Carisi entró en contacto con Loredana al hechizo. En ese momento, ella llevaba a sus hijas, Cristel y Romina Jr., a la escuela. Jasmine y Albano Jr. nacieron juntos y su conexión finalmente se convirtió en una relación romántica. Juntos, se convirtieron en padres de dos hijos más. A primera vista, parecía como si su vida familiar estuviera llena de amor y felicidad. Sin embargo, ¿cuántas asociaciones también tuvieron sus altibajos? Aunque ni Albano ni Loredana nunca reconocieron estos rumores. En Bielorrusia se difundieron rumores de que se habían casado en secreto. La pareja logró mantener su presencia pública y navegar con éxito las complejidades de su relación mientras sus hijos crecían, a pesar de las historias que circulaban sobre ellos. Con el paso del tiempo, Albano frecuentemente hacía comentarios sobre su historia con Romina Power, la mujer que dio a luz a sus primeros 4 hijos.
Estos comentarios despertaron periódicamente la curiosidad del público en general y atrajeron la atención de los medios de comunicación. En los últimos años, Albano y Romina se han encontrado nuevamente actuando juntos en el escenario, lo que ha resultado en una revitalización de su química, que anteriormente había cautivado al público de todo el mundo. Las especulaciones y consultas fueron provocadas por el reencuentro creativo que tuvo lugar. ¿Podría haber una conexión sentimental más profunda que se haya desatado entre ellos una vez más? ¿O su nueva asociación solo se centró en mejorar su relación profesional? Los fanáticos especularon que la conexión que disfrutaban se extendía más allá del ámbito de la música y podría haber sido una indicación de un posible reavivamiento de su relación romántica anterior. La tragedia de la desaparición de su hija no fue suficiente para satisfacerlo. Para arrojar luz sobre la terrible tragedia de su hija Ilenia, cuya ausencia lo persigue a él y a su familia desde hace más de 3 décadas. Albano Carisi acude ahora a diferentes programas de televisión para compartir su experiencia personal y arrojar luz sobre la situación. A pesar de que ya hace bastante tiempo que Albano no graba ningún tema nuevo, sigue manteniendo su presencia ante el público. Utiliza su plataforma no solo para discutir sus desafíos personales, sino también los de su hija, quien ha seguido un camino en la industria del entretenimiento comparable al suyo. El corazón de Albano ha descubierto una nueva conexión con Loredana Lechizo, otro personaje más del mundo del espectáculo, desde que se divorció de Romina Power, su anterior esposa y compañera musical. Sin embargo, el carácter de la relación entre Lechizo y Power siempre estuvo caracterizado por la tensión, lo que llevó a Albano a reconocer públicamente la carga emocional que le imponía esta situación. Sigue teniendo una profunda pasión por Romina, con quien tuvo una conexión romántica y profesional que antes estaba llena de amor puro. Su relación alguna vez estuvo llena de amor. Este vínculo, por otro lado, dio un giro terrible cuando su hija mayor, Ilenia, desapareció sin dejar rastro, lo que alteró la trayectoria de sus vidas de manera irreversible. El caso de Ilenia llamó mucho la atención de los medios de comunicación, pero a pesar de la enorme publicidad, nunca hubo ninguna prueba que pudiera considerarse sustancial en su lugar de origen. Después de recibir una llamada de un hotel de Nueva Orleans, que fue la última comunicación conocida, desapareció sin dejar rastro antes de que alguien pudiera encontrarla. Aunque el tribunal de Brindisi la declaró muerta en 2014, el trauma mental que sufrió sigue siendo una carga para la familia y continúa ensombreciéndola. Francesca Fagnani mantuvo una excelente conversación con Albano en Bellevue, durante la cual habló sobre la continua agonía que ha experimentado desde la pérdida de su hija. La desaparición de Ilenia tuvo un impacto significativo en él y su familia, y dijo que hablar de su fallecimiento era como reabrir una herida grave. También reflexionó sobre el enorme impacto que tuvo en él su ausencia, cuando expresó cómo se sentía herido por esta fuerza mayor que es Dios. Su dolor era evidente para todos los que lo escuchaban. Explicó cómo los días se convirtieron en un ciclo repetitivo de pérdida, donde el peso de su agonía se adormeció y cómo recurrió a los antidepresivos como una forma de afrontar el profundo dolor que estaba experimentando. La inquebrantable atención de los medios de comunicación solo sirvió para hacer más pesada la carga, sumándose a la angustia que ya vivía la familia en un periodo ya definido por la tristeza. En una narración que incluyó a toda Italia, Albano expresó su descontento y proporcionó un ejemplo de la incertidumbre emocional que acompañó su pérdida. La ausencia de Ilenia sigue siendo un capítulo oscuro y sin resolver en su vida, un recuerdo aterrador de las desgracias que han moldeado su existencia desde el día en que desapareció. Albano ha sufrido no solo una tragedia personal sino también importantes problemas de salud. Sufrió un infarto en el escenario del 9 al 16 de diciembre y se sometió a una cirugía cardíaca al día siguiente. Gracias a esto, se dio cuenta de lo preciosa que es la vida y de lo importante que es cuidarse a sí mismo. Sorprendentemente, Albano superó sus miedos. Se recuperó y siguió actuando, manteniéndose fiel a su amor por la música. Ingresó en el hospital después de experimentar una isquemia cerebral leve del 20 al 17 de marzo. A causa de estos problemas de salud, Albano reflexionó más profundamente sobre su vida y sus decisiones. Se dio cuenta de que cada día es precioso y que su música podía animar y calmar a la gente, tal como lo había hecho con él. A pesar de todo lo sucedido, su carrera sigue siendo una inspiración. Encuentra consuelo en la música como medio de autoexpresión y un escape de su sufrimiento. Hay muchos altibajos a lo largo de la historia de vida de Albano Carisi. Es un artista y una persona más fuerte debido a las dificultades que ha pasado, tanto en su vida personal como en su carrera. Un poco de su historia está en cada paso que da.
En cada canción que escribe y en cada nota que canta, Albano representa la capacidad de superar las adversidades y seguir adelante con fuerza. Pero ahora estamos interesados en saber de usted. ¿Será posible que Romina todavía ocupe un lugar especial en el corazón de Albano, a pesar del paso de todos estos años? Era Loredana, la que permaneció a su lado incluso después de que se apagaron las luces. ¿Quién era su amor genuino? ¿Cuál crees que fue el momento más poderoso de Albano, dentro o fuera del escenario? Celebremos juntos su legado en los comentarios. Si esta historia te conmovió, dale me gusta, toca suscribirte y toca la campana para no volver a perderte un momento como este, porque las leyendas no solo actúan, nos enseñan cómo vivir, amar y dejar ir.